¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos este lunes 17 de diciembre, ya ahora sí que se está terminando el año. Bienvenidos aquí a esta revisión de las noticias en Duna. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? Siento Muy que ya bien. queda nada. Nada, ¿para qué? Para que termine el año. Nada para Navidad, nada para las vacaciones de algunos, nada para que termine el año. Y empieza ese típico síndrome de que a poco se va a terminar el año, pero igual es como lo mismo. O sea... Sí, es que claro, llega el 1 de enero y es lo mismo, pero igual es como un cambio de ciclo. Se nota el cansancio también de diciembre, el estrés muchas veces de las compras, muchas comidas por aquí y por allá, mucho tema social, no sé. Mucho, bueno, diciembre intenso. y va a estar muy agradable en cuanto al clima. A esta hora en Santiago hay 28 grados y la máxima va a llegar hasta los 30, condición que por lo menos se va a mantener hasta el miércoles, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Oye, informaciones, nuevos ministerios que se crean. Hace bastante tiempo, eso sí que estaba en carpeta, hay que decirlo. Habían pasado 2 gobiernos, pero finalmente el día de hoy se terminó la espera. Hay Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Secretario de Estado para esta cartera, Andrés Gupta, también subsecretaria Carolina Torrealba, fueron presentados el día de hoy en el Palacio de la Moneda por el presidente de la República, Sebastián Piñera, quien habló justamente de la necesidad de que se dé esta conjunción, que muchas veces se necesitó, hay que decirlo, entre que la ciencia pueda entrar a la política y viceversa, con los desafíos, por supuesto, que se han hablado bastante, esta cuarta revolución industrial, la innovación que se necesita, un Chile que tiene que estar camino al desarrollo justamente de la mano de la ciencia y la tecnología. Vamos a estar comentando la creación de este nuevo ministerio aquí en Noticias en Duna. Y no solo anuncios hizo el presidente Sebastián Piñera, sino que también tuvo reuniones. Hoy durante la mañana se trasladó a la sede de la Confederación de la Producción y el Comercio para hablar con los grandes empresarios sobre la marcha de la economía chilena, ya a puertas del término del año, como comentábamos hace poquitos minutos. El detalle de lo que pasó en esa reunión se los vamos a estar contando aquí en Noticias en Duna. Noticias también del ámbito diplomático. La Cancillería separó de sus cargos a 2 cónsules, los de Córdoba y Dublín, Frank Sinclair y Gustavo Cantuarias, que son investigados por tráfico ilegal de inmigrantes. Un tema súper serio, profundo y que termina con la desvinculación de estos 2 funcionarios diplomáticos. También parte de las noticias que se han estado destacando en este día, lunes 17 de diciembre. Eso y mucho más lo revisamos hoy en Noticias en Duna. 1:04 p.m, vamos entonces con los titulares aquí en Duna. Hoy el presidente Sebastián Piñera nombró al biólogo Andrés Gupta como el nuevo ministro de la cartera de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación. El nuevo ministerio contará también con Carolina Torrealba como subsecretaria y estará ubicado en el ala sur del Palacio de la Moneda. Este ministerio tenemos que instalarlo utilizando todas las capacidades, todo el conocimiento que tenemos, pero también siendo exigentes con lo que el país necesita para esta nueva etapa. Y desde mi punto de vista, creo que vamos a tener mucho tiempo para conversar más reposadamente sobre lo que tenemos que hacer, sobre lo que vamos a hacer en los próximos meses. Declaraciones del nuevo ministro de Ciencia. Y el presidente Sebastián Piñera también, como lo comentábamos, se reunió durante la mañana con los grandes empresarios y aseguró en la CPC que la gran meta es poner a Chile a la altura de los países como Australia. El mandatario aseguró que la preocupación es cómo proyectar a Chile en un país desarrollado y sin pobreza antes que termine la próxima década. En otras informaciones, la Cancillería separó de sus cargos a 2 cónsules investigados por tráfico ilegal de inmigrantes. Los representantes en Córdoba y Dublín, Frank Sinclair y Gustavo Cantuarias, respectivamente, tendrán que regresar a Chile antes de que termine el sumario realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Fiscalía que investiga este caso. La Policía de Investigaciones allanó la planta de Napa en Hualpén por el posible vínculo entre el trasvasije de crudo iraní con las intoxicaciones registradas en agosto de este año en Talcahuano, Quintero y Puchuncaví. Las diligencias, instruidas por el Ministerio Público, comenzaron a eso de las 8 de la mañana y estuvieron a cargo de funcionarios especializados en delitos medioambientales de la Policía Civil de Valdivia. El Plan Retorno Humanitario a Haití realizó su último vuelo del año. A su regreso de Puerto Príncipe, el avión hará una parada en Caracas para traer de regreso a 54 chilenos desde Venezuela. Durante esta mañana continuaron los incidentes con barricadas en Valparaíso en el marco del paro portuario. El subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, informó que se le ha pedido a Carabineros que implemente todas las medidas preventivas a fin de garantizar el normal funcionamiento de la ciudad.
El Ministerio de Obras Públicas puso en marcha el cobro de los peajes sin barrera en la Ruta 68. El sistema denominado Free Flow busca reducir la congestión y los tiempos de los viajes en las carreteras. Y hoy comenzó a funcionar el primer paradero inteligente del Transantiago. Cuenta con cierre perimetral, Wi-Fi, torniquete e iluminación y pantallas LED que van en sintonía con el nuevo estándar que se está impulsando para el transporte público. 1:06. Partimos revisando el detalle de las informaciones a nivel nacional y uno que llama la atención es lo que está pasando en Cancillería. Hoy durante la mañana en el Duna en Punto, Francisco Artaza, periodista de La Tercera, contó en detalle de este reportaje que salió en este medio y que él ha estado investigando. Se trata de una investigación administrativa que se inició luego de que la semana pasada la Cancillería recibiera de manos del 8º Juzgado de Garantía de Santiago las notificaciones de la audiencia de formalización de cargos en contra de 2 funcionarios diplomáticos, que está prevista para el 11 de enero próximo. Los 2 cónsules, que como les contábamos en titulares, Frank Sinclair y Gustavo Cantuarias, se encuentran destinados actualmente en el extranjero y desde la Cancillería ya están tomando medidas al respecto, porque el ministro de Relaciones Exteriores, precisamente Roberto Ampuero, le pidió ya la destitución a estos 2 cónsules de Chile en Córdoba y de Dublín, como les contaba Frank Sinclair y Gustavo Cantuarias, y según declaraciones del mismo ministro, ambos funcionarios son objeto de investigación en un sumario instruido la semana pasada por el ministerio. Esto luego de que el Ministerio Público informara que ambos funcionarios van a ser formalizados próximamente, como les decía, el 11 de enero. La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente investiga a Frank Sinclair y a Gustavo Cantuarias por el presunto ingreso irregular de 228 indios y nepaleses cuyas visas de estudiantes serán tramitadas por el Multicultural Institute Limitada, empresa vinculada al cónsul Frank Sinclair, que en el fondo le da facilidades, para poder obtener visas. Ese era finalmente el mecanismo y por el cual se está investigando a estos 2 cónsules. Claro, son acusaciones bien graves, bien serias para lo que es el cuerpo diplomático nacional. Finalmente se termina con la destitución, se le pide la renuncia, hay que decirlo, a los 2 cónsules. Tienen que volver a Chile para enfrentar lo que es la investigación del Ministerio Público. Toda una investigación, evidentemente, habrá que ver qué pasa con eso, pero son eventuales delitos bien serios, considerando también lo que ha sido el contexto actual, que siempre tiene que estar presente, pero actualmente con mayor vigencia que la situación migratoria, desde lo que sucede el día de hoy con el plan de retorno humanitario, este nuevo vuelo, con lo que ha sido el pacto migratorio y toda la discusión con respecto a la migración ordenada y regulada que se ha dicho desde el gobierno y que, por ejemplo, terminó con la no adhesión de Chile a este pacto migratorio de las Naciones Unidas. Aquí hay un caso que, claro, es distinto, es otra noticia, pero evidentemente va justamente a lo que ha sido la política del gobierno de hablar de ordenar la casa y que finalmente también la normativa sobre migración que se dé desde nuestro país y se dé también en las distintas delegaciones chilenas en el mundo tiene que cumplir con esa situación. Aquí evidentemente se confirma de que hay un tráfico de inmigrantes, es un hecho delictual y claramente va a tener sus sanciones, pero hay que esperar a ver qué pasa con esa investigación. Son bien serios en todo caso las acusaciones que se dan contra estos 2 excónsules. Oye, 1:09 p.m, lo comentábamos, el presidente Sebastián Piñera estuvo en la mañana en aquí cerquita reuniones de la radio, sí, reuniones con el comité ejecutivo de la CPC. Relevante porque, claro, hay reuniones que se mantienen siempre la CPC y sus asociados, pero habían habido en gobiernos anteriores presencia de presidente. Yo recuerdo con la administración anterior, Michelle Bachelet, se dio un par de reuniones donde asistió la presidenta, una por lo menos, de todas maneras. Pero aquí llega el presidente Piñera en una fecha que es bien relevante. Recordemos que en los próximos días se va a cumplir un año desde el triunfo de Sebastián Piñera en las elecciones, de alguna manera cerrando lo que es el primer año en términos oficiales de esta segunda administración del presidente Piñera. Uno donde el tema económico ha tomado un papel protagónico, también desde el punto de vista de los sondeos de las encuestas. Claro, la semana pasada es el tema migratorio que pudimos ver, por ejemplo, en la encuesta CADEM que salió esta semana, que el 58% está a favor de no inscribir al pacto migratorio, pero el tema económico ha sido también clave en la administración en Piñera 2. El día de hoy el presidente Piñera dijo que la preocupación de la autoridad es proyectar a Chile en un país desarrollado y sin pobreza antes que termine la próxima década. Claro, se reúne con
los representantes del gran empresariado, aquellos que generan puestos de trabajo, aquellos que el gobierno en su minuto, recordemos, en los primeros meses de esta segunda administración, llamó a acelerar el tranco, hacer más inversión, contratar más gente, y que en algún minuto se dijo, oiga, pero el gobierno de alguna manera le está tirando la oreja al empresariado, le está diciendo que de alguna manera son muy cautos, cuando llegó un gobierno que efectivamente va a echar a andar de nuevo a la máquina. Escuchamos durante el primer semestre, de hecho, al presidente Alfonso Suet, no criticando al gobierno, pero sí diciendo, bueno, nosotros feliz, vamos con la inversión, pero tienen que ayudarnos a esto. Así que ha sido una relación cordial, pero que en algunos minutos se ha visto enfrentada entre los objetivos económicos que necesita el gobierno para la recuperación económica, para que baje la tasa de desempleo, para que haya más inversión, y también al mismo tiempo lo que las grandes empresas necesitan de alguna manera con respecto a reducir la judicialización, aumentar lo que son los controles, pero por sobre todo la facilidad para generar nuevas empresas, nuevos negocios, entre otros. Así que reunión relevante. De hecho, el presidente Piñera destacaba durante la mañana que la economía chilena ha vuelto a crear empleos, 140.000, creo, dijo, que son muchos más porque se están subestimando, tomando lo que fue el informe de política monetaria del Banco Central, donde se hablaba justamente de la encuesta de INE. Así que reunión relevante, claro, lo que se supo afuera, seguramente lo que se dio adentro en esta reunión privada, no reservada, porque se pudo entrar a la prensa a sacar un par de imágenes, pero obviamente la prensa sale y ahí empieza el comidillo interesante. Obvio. 1:12 minutos. El presidente Sebastián Piñera no solo tuvo reuniones el día de hoy, sino que también tenía agendado anuncios. Y uno de los que hizo fue encabezar la puesta en marcha del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. En esta ceremonia el presidente dio a conocer que el primer titular de cartera del ministerio es el biólogo Andrés Kupp. La subsecretaria de este ministerio, por otra parte, estará a cargo de Carolina Torrealba. Según declaraciones del propio presidente Sebastián Piñera, él indicó que es necesario un Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para anticiparnos y hacer frente a esta nueva revolución. Queremos conocer más, saber qué significa la creación de este nuevo ministerio con Mario Amuy, quien es astrónomo de la Universidad de Chile y también Premio Nacional de Ciencias Exactas. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por el contacto. Muchas gracias, Mario, por atender nuestro llamado. A ver, quiero ir a quizás lo más burdo, simple, pero creo que es relevante cuando se anuncia el día de hoy, finalmente, después de mucho tiempo y muchos obstáculos, la creación del Ministerio de las Ciencias. ¿Por qué es relevante que exista este ministerio, primero que todo? Bueno, este es un día histórico, quizás el día más importante en lo que se refiere a la institucionalidad de nuestra institucionalidad de ciencia, tecnología e innovación en los últimos 50 años, desde la creación de CONICYT. El Ministerio de Ciencia va a ser el órgano que va a tener que hacerse cargo, va a ser el responsable de elaborar las políticas públicas en lo que se refiere a la ciencia, la tecnología y la innovación. Y sabemos que sin estos elementos, la verdad es que es difícil contemplar un desarrollo sustentable para el país. ¿Llegó tarde el anuncio de este ministerio? ¿Esperaban que fuera antes? Bueno, desde su promulgación en agosto pasado, el presidente de la República había quedado facultado para nombrar ministro o ministra. Tomó 4 meses, hubiese preferido que se hubiese hecho antes para ir avanzando en la implementación del ministerio. Claro. Porque recordemos que se nombró ministro hoy día, pero aún no hay ministerio. Entonces, falta todo el proceso de implementación. Administrativo. En ese sentido, Mario Amuy, estamos conversando con Mario Amuy, Premio Nacional de Ciencias Exactas. Lo decía el nuevo ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Kupp. Es un momento histórico, como tú dices, para la ciencia porque llega la política. Desde tu experiencia, que es amplia, muchísima, de los distintos estamentos, desde la investigación, desde lo que es el desarrollo de la ciencia y por sobre todo también las conexiones que se tienen que tener en el ámbito estatal, ¿se puede dar esa unión, ese trabajo en conjunto entre la política y el mundo de la ciencia? Bueno, eso es lo que aspiramos, que justamente pasemos de un CONICYT que está sumergido en un Ministerio de Educación que tiene muchas otras prioridades a una institucionalidad con ministerio
en donde el ministro pueda tener una interlocución política directa con el presidente de la República. Entonces ese es un gran salto, un gran avance, una gran modernización de nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, se ve todo muy bien aspectado. El proyecto de ley fue aprobado transversalmente por todos los partidos políticos en mayo pasado. Lo que a mí me preocupa es que el nombramiento del ministro Andrés Kub haya recaído en alguien que haya sido detractor de este proyecto de ley, que hasta hace muy poco tiempo hablaba de que este proyecto de ley era de luces y sombras, que incluso ponía una seria amenaza, significaba una seria amenaza para el desarrollo científico del país. Entonces, yo creo que es importante que él parta por aclarar este cambio de posición respecto a esta institucionalidad que se está echando a andar hoy día. A lo mejor podría ser un poco difícil las relaciones con este nuevo ministro, con estas declaraciones si no las aclara. ¿Podría ser? Yo creo que es importante disipar dudas. A mí me parece muy preocupante que sea designado un ministro, una persona que hasta hace poco era opositora, detractora del proyecto de ley. Recordemos por qué era detractora, Mario, en ese sentido. ¿Por qué el nuevo ministro era detractor justamente de la creación de esta institucionalidad ministerial de la ciencia? Bueno, hay numerosas declaraciones de quien es hoy día el ministro Andrés Kub en los medios de comunicación. Habló, como te decía, de luces y sombras, habló de que no había un presupuesto asegurado para la investigación científica. Lo mismo hizo Carolina Torrealba, que hoy día es nombrada subsecretaria. Entonces, yo creo que es importante que ellos aclaren, porque incluso Andrés Kub llegó a decir que de promulgarse este proyecto de ley se pondría en jaque el rol del mundo científico en Chile. Yo creo que eso es muy serio. Entonces, ¿qué lo hizo cambiar de opinión en tan poco tiempo? No lo sé, me alegro que ojalá haya cambiado de opinión y que las explique para disipar dudas y que esto no sea solo un nombramiento simbólico, con un nombramiento para poner en marcha un Ministerio de Ciencias con freno a mano. Sí, en ese punto, Mario, hay otro aspecto relevante de esta institucionalidad, de este ministerio, que se ha hablado muchísimo. Por un lado es de impulsar la innovación, el conocimiento, la ciencia y la tecnología, pero también otra patita bien importante y que se ha desarrollado también en distintas instancias más bien privadas, quizás con Corfo también alguna obviamente, es de la difusión científica. ¿Cuál es la labor que a tu juicio debería cumplir este ministerio para acercar la ciencia a los chilenos, incentivar a los jóvenes, a los niños y niñas también a hacer ciencia? A mí me parece fundamental que la ciudadanía se apropie del conocimiento científico, especialmente si viene financiado con recursos públicos. Y en ese sentido, cabe destacar que en el proyecto de ley se plantea la creación por ley de una unidad de divulgación de la ciencia y de una unidad para generar una cultura científica, tecnológica e innovación desde temprana edad en los colegios. Así que ojalá se implemente bien y que se dote a este ministerio del personal que requiere, de los recursos que requiere para poder elaborar las políticas públicas y también generar lo que se llama la vinculación con el medio. Claro, y lo relevante también, perdón, en ese punto, es que aumente lo que son los recursos estatales para la ciencia. Si no me equivoco, 0,38% del PIB está dedicado justamente a este punto, que es bajísimo en comparación a otros países que entendieron que justamente aumentar el financiamiento para la ciencia, la tecnología e innovación es un camino de desarrollo. Bueno, eso es justamente lo que señalaba Andrés Kub cuando se discutía el proyecto de ley en el Congreso, que este proyecto de ley no venía acompañado de los recursos necesarios para dar ese salto. Efectivamente, el proyecto de ley es un proyecto de institucionalidad, pero por supuesto uno espera que los recursos aumenten en función de los objetivos que se plantea este Ministerio de Ciencia. Así que ahí el ministro Kub tiene una tarea muy importante, que es convencer a las autoridades políticas que vale la pena invertir en ciencia, porque
yo muchas veces lo digo, a la ciencia hay que tenerle paciencia, no reditúan los 4 años que duran los gobiernos. Por supuesto. Es verdad. Bien, Mario Bamuy, astrónomo de la Universidad de Chile y Premio Nacional también de Ciencias Exactas, te damos las gracias por haber conversado con nosotros en Noticias en Duna. Que tengas muy buenas tardes. Muy buenas tardes y mucho éxito al nuevo ministro Andrés Kub. Ojalá pues. Muchas gracias, Mario, que esté muy bien. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Chao. Hasta luego. Bien, 1:00 con 21 minutos. Me quedó algo en el tintero, querida Josefina. ¿Qué Nacional. ¿Plan retorno humanitario? Sí, plan de retorno humanitario, brevemente. Breve. A Haití se realizó el último vuelo del año, el regreso a Puerto Príncipe. De hecho, de vuelta se hace lo que es el proceso a la inversa, especialmente desde Venezuela. Desde Caracas van a llegar 54 ciudadanos chilenos que han sido parte de este proceso de retorno humanitario, enfocado inicialmente en los ciudadanos haitianos, pero que en algún minuto se ha hablado de poderse ampliar a otros inmigrantes en nuestro país que quieran volver a su lugar de origen por distintas razones que ya hemos estado comentando, evidentemente que está dentro del plan migratorio. No es menor este nuevo vuelo porque vuelvo al punto, se da en los contextos, en las coyunturas, cuando justamente es Chile quien no adhiere al pacto migratorio y se ha puesto muy en duda lo que es el discurso del gobierno sobre la migración con respecto a las medidas que está aplicando sobre la migración. O sea, el fin de semana en todos los diarios, cuerpos de reportajes, el gran tema fue justamente los pros y los contras de la mirada que está teniendo el gobierno sobre esto. Y bueno, y el día de hoy también se sigue con este proceso que no parte evidentemente en esa discusión, ya había partido hace poco más de un mes. Sí. Este de hecho es el tercer vuelo y el último de este año de retorno humanitario que viaja a Haití. Viajó con 175 personas que vuelven entonces a su país, lo que decía Álvaro Belolio, quien es el jefe del Departamento de Extranjería e Inmigración, que van a volver entonces para celebrar las fiestas, Navidad, Año Nuevo con sus familias en su país. Y según también sus declaraciones, es un proceso excepcional, no es la norma ni la política de gobierno en general, esto de llevar a extranjeros a sus países de origen, solo es por razones humanitarias, justamente porque muchos de ellos llegaron a Chile engañados y esas han sido las razones que han dado de estos últimos vuelos de retorno humanitario que viaja a Haití, y estos últimos dos, el anterior y este de ahora, van a pasar por Caracas también. 1:00 con 23, vamos con noticias internacionales. Theresa May le pedirá al Parlamento que no solicite un segundo referéndum del Brexit. El discurso de la Premier británica se da en medio de la tensión para que el acuerdo para la salida de Reino Unido de la Unión Europea sea aprobado por los parlamentarios y luego del apoyo del laborista Tony Blair hacia la idea de realizar una segunda consulta. Esto ya no es novedad, pero hoy día sí. La Casa Blanca se acerca a un nuevo cierre de gobierno ante la falta de acuerdo por el presupuesto nacional. La administración de Donald Trump y la oposición demócrata mantienen su enfrentamiento sobre los fondos solicitados para la construcción del muro en la frontera con México. Si no hay consenso en el Congreso, para el viernes 21, cuando expiran los fondos de varias ramas del Estado, se va a proceder a un nuevo shutdown, al tercero de este mandato. El Papa Francisco respaldó el pacto migratorio en medio de protestas. Más de 5.000 personas salieron a las calles de Bruselas para manifestarse en contra del acuerdo de la ONU. Un reconocido médium brasileño acusado de abuso sexual se entregó a la justicia. En la estación de policía, el abogado de Joao de Dió afirmó que este lunes presentará un habeas corpus y que espera que su cliente se beneficie con un arresto domiciliario. Y el Ejército de Liberación Nacional anunció una tregua navideña y pidió retomar los diálogos de paz en Colombia. En las últimas semanas, con las negociaciones suspendidas, esa guerrilla ha llevado a cabo ataques en contra de la policía, en contra de la infraestructura petrolera y también de los transportistas. Oye, solamente un segundo, el tema Reino Unido lo estamos conversando muchísimo, pero todos los días hay novedades y señales por parte de la primera ministra. Estaría solicitando al Parlamento no llegar a un segundo referéndum, que de alguna manera iría contra todo lo que se ha estado trabajando, dice el gobierno británico, en los últimos 2 años, 1 año y medio, para lo que es este divorcio con la Unión Europea. Atentos con eso porque evidentemente ya muchos dicen que el Parlamento es quien tiene el sartén por el mango en esta salida del Reino Unido y podría llegar a esa situación, un nuevo referéndum con resultados totalmente insospechados. Bueno, lo que ya se sabe es que hay fecha para la votación en el Parlamento de este acuerdo de salida entre Reino Unido y la Unión Europea. Finalmente, y según lo que dice la primera ministra británica, Theresa May, va a ser el 14 de enero. May compareció durante esta jornada en los comunes para informar sobre el Consejo Europeo de la semana pasada, cuando los líderes
comunitarios finalmente descartaron renegociar este acuerdo sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Si bien aceptaron hacer aclaraciones sobre puntos conflictivos, la líder conservadora señaló que el debate se va a retomar la segunda semana de enero a fin de poder celebrar esta votación sobre el tratado la semana siguiente. Así que vamos a estar muy atentos de lo que sale en el Parlamento británico sobre el Brexit. Y atentos a Estados Unidos con un eventual shutdown. El Congreso tiene que llegar a un acuerdo con Donald Trump y el muro en México, en la frontera con México, nuevamente es el gran problema. 1:26, noticias del deporte. Hoy a las 20:30 horas se desarrollará en la sede de la Conmebol el sorteo de las versiones 2019 de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. En la instancia se definirán a los rivales de los equipos chilenos en ambos torneos. Y el Sporting Cristal, de la mano de Mario Salas, conquistó otro título en Perú con una goleada sobre Alianza Lima. La saga del comandante sumó un 7-1 entre las finales de ida y de vuelta y todavía suena con fuerza para Colo-Colo, pero él dice que todavía no puede confirmar ni negar nada, así que vamos a estar atentos. 1:26, como siempre saludamos a nuestros auspiciadores. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl. Si tu empresa está creciendo y necesitas un experto, elige Bodegas San Francisco. Sus 33 años dedicados al bodegaje los avala. Encontrarás desde mini bodegas hasta grandes centros de distribución. Bodegas San Francisco, desarrollando espacios de confianza. Credit Corp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credit Corp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones. Nos vamos, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en esta revisión de las principales informaciones de este día de lunes. Los invitamos a que sigan a nuestra sintonía porque en segundos ya vienen los titulares de la tercera PM y luego una nueva edición de información privilegiada. Que estén muy bien. Buenas tardes. Duna presenta La Tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, bienvenidos a la revisión de los principales titulares de la tercera PM. Destacan la reservada reunión entre el presidente Sebastián Piñera y el contralor Bermúdez por los fallos de la Corte Suprema que ordenó reintegrar a Dorothy Pérez. Corran por sus vidas el plan de salida de Jaime Belolio en la UDI. También traen el día después de Jacqueline Van Rysselberghe en la UDI. Disidencia advierte que hará valer el estrecho resultado. Y se preguntan quién es Andrés Sekub, el primer ministro de Ciencias del país. Todos esos temas los van a estar hablando a las 5 de la tarde en el programa La Tercera PM. En Sinergia Inmobiliaria pensamos cada proyecto de casa o departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergia Inmobiliaria, espacios bien pensados. Conócenos en isinergia.cl.